reduzcan probablemente la incidencia de este tipo de enfermedad sexual, ¿verdad? Que es relativamente frecuente, de forma cotidiana pueden estar ante la presencia de este tipo de enfermedad, ¿verdad? Y no solamente es hacer como un tamizaje o pruebas en relación solamente a la paciente embarazada, sino que detectar cuando un paciente llega con alguna sintomatología o con alguna afección dermatológica, ¿verdad? Y pensar que puede tener este tipo de enfermedad. Existen varios factores de riesgo ante la exposición del treponema pallidum, ¿verdad? El primero, y como siempre, el bajo nivel socioeconómico, pero eso no quita de que una persona con bastantes recursos tampoco se puede infectar de este tipo de enfermedad. Lo que pasa es, claro, nosotros miramos hacinamientos, mal cuidado en relación a que no se compra un preservativo, mala educación sexual en este tipo de personas con bajo nivel socioeconómico. El tener varias parejas sexuales también es un factor asociado, ¿verdad? Eso está bien claro. El ser adolescente o el inicio del precoz de la vida sexual son factores asociados y relevantes e importantes. Recuerden que probablemente un adolescente nunca o no sabe cómo utilizar un preservativo para prevenir una enfermedad de transmisión sexual, y lo más cotidiano y más frecuente es que el adolescente tenga varias parejas, o sea, tiene relaciones sentimentales muy inestables en la adolescencia o en el inicio de la pubertad. Y nosotros creemos que el adolescente no va a iniciar su vida sexual, ¿verdad? Pero es algo que muy probablemente en estos tiempos se vuelve cada día más difícil por las redes sociales, las presiones sociales, los compañeros y todo esto. Y lo que tenemos que enfocarnos nosotros como médicos es que sí o sí tenemos que dar educación sexual y enseñar a utilizar un preservativo, ¿verdad? Bien. Y cuando hablamos de sífilis, ocurre primero la sífilis primaria. Esta puede aparecer la manifestación clínica, que es chancro indoloro, después de 10 o 12 días después del contacto sexual con la persona que estaba infectada, ¿verdad? En ese momento que aparece la úlcera, ahí se puede hacer un estudio de campo oscuro, hay abundantes espiroquetas. Las manifestaciones clínicas es que no duele esa úlcera, puede ser aislada, no tiene una base sobreinfectada, ¿verdad? Los bordes son redondeados. Y el problema de esta infección es que puede remitir espontáneamente. Entonces, me imagino que en algunas circunstancias la paciente tiene la manifestación clínica de la úlcera, da pena o temor o tiene falta de educación en relación a que puede ser una enfermedad de transmisión sexual y no asiste donde el médico, y el problema es que se cura espontáneamente o remite espontáneamente, mejor dicho, no se cura. La paciente sigue con su enfermedad de forma latente y transmitiendo la enfermedad, y ese es el principal problema por el cual nosotros a veces no encontramos la enfermedad o no la logramos controlar de forma tan rápida. Eh, Después de 6 semanas o 6 meses después del chancro, la paciente sigue con la enfermedad, pero no tiene ninguna manifestación, ¿verdad? Cuando aparece el eritema maculopapular en las palmas de las manos, plantas o pies o todo el cuerpo, ahí ya comenzamos una sífilis secundaria. Cuando incluso en las áreas húmedas el eritema forma placas amplias de color rosado, y eso se le denomina condilomas planos, ¿verdad? Yo he visto bastante, no sé si esto lo ve alguien que estudie pediatría o algún pediatra, pero he visto en niñas bastante que son abusadas sexualmente a nivel del ano, ¿verdad? Y padecen, por decirlo así, como moneditas a nivel de las mucosas húmedas, vulva y todo eso. Aquí tenemos ejemplos ya de la sífilis secundaria, ¿verdad? El eritema maculopapular en la palma de las manos, también puede estar en los pies, espalda, ¿verdad? Es muy característico, ¿verdad? Claro, lo que les digo es que en correlación a lo que es la paciente con un periodo latente no tiene ninguna de estas manifestaciones clínicas y por eso es difícil de diagnosticar, ¿verdad? Pero no tanto así este tipo de pacientes nos podemos confundir con condilomas,
¿verdad? Parecieran condilomas, pero son condilomas planos. Si ustedes lo miran, tiene más forma como de una moneda, más a estas que están a nivel del ano, ¿verdad? Y por eso denominan condilomas planos, pero es por sífilis, ¿verdad? Después de la sífilis secundaria puede persistir con una sífilis latente, ¿verdad? Y posteriormente, después de un año, y no tiene ninguna manifestación clínica, ¿verdad? Eh, y no se ha brindado ningún tratamiento, la paciente sigue con la infección y puede contaminar cualquier paciente o cualquier pareja que tenga relaciones sexuales con ella, ¿verdad? En Argentina, una anécdota adicional también, una vez llegó una pacientita que la pareja sexual le había dicho anda a consulta porque me salió una sífilis. Acá en nuestro país difícilmente un hombre le va a contar fíjate que me salió una enfermedad de transmisión sexual, anda, tratate a una expareja. Más bien lo que yo he visto acá es que hay una negación y cuando hay, por ejemplo, VIH le dicen yo no tengo y la pareja ya con VIH positivo y el hombre no quiere aceptar y sigue teniendo relaciones sexuales con otra mujer. ¿Verdad? No es que el latino cambie mucho de forma radical, pero creo que esto ocurre más frecuentemente en nuestro país, ¿verdad? Bien, la sífilis terciaria está puede pasar 20 años y la persona no se trata, ¿verdad? Y se refiere a que ya hay alteraciones cardiovasculares por este tipo de infección, afecciones del sistema nervioso central, que es lo más frecuente, y afecciones del músculo esquelético, ¿verdad? Y 70% de las mujeres infectadas tendrán un resultado al verse en el embarazo, cuando son infectadas por este tipo de infección o lo tienen de forma latente, ya sea un parto prematuro, muerte fetal, restricción de crecimiento uterino o en sí la infección fetal. ¿Verdad? Aquí algunos de los ejemplos que puede ocurrir, ¿verdad? Les dije que no nos enfocábamos tanto en el recién nacido, porque la idea es prevenir esto y no tener este tipo de problemas para los pediatras. Podemos tener un bebé con anomalías hepáticas, anemia, trombocitopenia, ascitis o hidropesia, ¿verdad? Que a veces no logra confundir con un poco con la incompatibilidad tipo IRH, pero hay que descartarlo, ¿verdad? El recién nacido puede tener ictericia, copetequia, leucemias cutáneas, purpuras, linfadenopatía, rinitis, neumonía, miocarditis o afección de los huesos largos, que aquí en la gráfica lo logramos observar y lo logramos ver en esta placa de rayos X o resonancia que le están haciendo al bebé. Bien. Y también a nivel de la placenta podemos ver algunas afecciones. Esta puede ser más grande y también se puede tornar pálida, ¿verdad? Los vasos sanguíneos disminuyen de manera notable, ¿verdad? Por eso es la asociación con la restricción de crecimiento intrauterino y en algunos casos casi desaparecen por completo, por eso es que puede ocurrir la muerte fetal cuando la paciente tiene sífilis. Eh, por eso que dentro del sistema informático perinatal, dentro de la rutina o la prevención de la enfermedad, ustedes van a ver de que se debe de tomar una BDRL antes de las 20 semanas y posterior a las 20 semanas. Recuerden que en el transcurso del camino la paciente va a seguir con su vida sexual, puede encontrar otra pareja y se puede contaminar de sífilis. Y la idea es reducir la posibilidad de contaminación hacia el bebé, ¿verdad? Pues bien, lo que tratamos de ver nosotros son las espiroquetas, pero no necesariamente en algunas circunstancias vamos a ver las espiroquetas. Recuerden que cuando estaba la lesión primaria, que el chancro indoloro o esa úlcera indolora, ¿verdad? Que es lo típico y lo característico y es lo que va a diferenciar de otro tipo de úlceras, del herpes, porque estas duelen, y otro tipo de lesiones dermatológicas que pueden provocar úlceras a nivel de los genitales femeninos, eh, generalmente van a doler en comparación a lo de esta úlcera provocada por la sífilis, ¿verdad? Se puede hacer capo escudo, se ve contenidas con gran, pero a veces no se logra ver, ¿verdad? Entonces podemos hacer estudios de cadena de polimerasa o algunos estudios de inmunofluorescencia, ¿verdad?
Dentro de los métodos indirectos, pues algunos que ya conocen ustedes, el BDRL, USR o RPR. Y si no, tenemos que hacer algunos estudios o pruebas treponémicas de forma directa, ¿verdad? Claro, están en su carnet de control prenatal. Después de la terapia, generalmente no es necesario hacer estudios de pruebas treponémicas. La paciente puede mostrar pruebas treponémicas positivas incluso hasta más de un año, ¿verdad? Entonces, el control va a ser con métodos indirectos, con el BDRL, con sus niveles de titulación. Eso quiere decir que si yo voy viendo que el tratamiento va funcionando, voy a ver que los niveles de titulación van a disminuir, pero si este se incrementa 2 veces más fuera de lo normal, quiere decir que probablemente la paciente se volvió a reinfectar. ¿Y por qué hay que pensar en eso? Porque en algunas circunstancias recuerden que la paciente vuelve a tener relaciones sexuales con su pareja. Hay que tratar a la pareja y lamentablemente esta pareja puede ser que vuelva a tener relaciones con otra persona que la vuelva a infectar. Y son cuestiones dentro de la sexualidad que se vuelven complejas y uno lo ve como absurdo y ve su idealismo como uno lo quiere ver, pero lamentablemente la señora humilde vuelve a tener relaciones sexuales con este hombre y se vuelve a contaminar, ¿verdad? A veces podemos tener falsos negativos y las titulaciones estos generalmente se va a dar porque son muy altas. Esto se llama prosona, ¿verdad? Y esto puede ocurrir en pacientes con en 1 o 2% de que tengan una sífilis secundaria. Entonces no me voy a asustar, no me voy a estresar si creí que era sífilis pero le salió negativo. Tengo que volver a repetir por lo menos en algunas 2 semanas el examen, ¿verdad? Sí, también puede ocurrir cuando hay pacientes que tienen inmunodeficiencia como el VIH-Sida. Eh, También pueden existir otras enfermedades que me den falsos positivos y más cuando estoy haciendo una BDRL. Por eso es que el BDRL no es una prueba confirmatoria de sífilis. Pueden haber algunas otras enfermedades virales, herpes incluso, colágenopatía, lepra, cáncer, alguna enfermedad autoinmune, incluso el embarazo, ¿verdad? Y la utilización de drogas pueden dar eh, falsos positivos. Dentro de las pruebas treponémicas está la FTA, que es anticuerpos treponémicos fluorescentes, y la hemaglutinación. También está el treponema pálido, ¿verdad? La hemaglutinación del treponema pálido. Estas pruebas carecen de utilidad, como ya les había mencionado, para controlar el tratamiento, ¿verdad? En la sífilis primaria pueden tener resultados no reactivos y, como les decía, pueden repetirse en 2 semanas. El incremento en las diluciones de lo que les había mencionado de 2 a 4 veces en la titulación, por ejemplo de 1 a 4 y pasa de 1 a 16, indica una reinfección. Eh, Siempre el tratamiento sigue siendo la penicilina benzatínica como primera elección, ¿verdad? Exceptuando que la paciente tenga alguna qué sé yo, sensibilidad a la penicilina, se recomiendan opciones de tratamiento o de sensibilizar a la paciente, preferiblemente, ¿verdad? Si la paciente es una primoinfección, solo se da una dosis única. Si la sífilis es latente, se recomienda dar 3 dosis de 2.4 millones de unidades, ¿verdad? Intercalados una cada semana, ¿verdad? O sea que entre semanas ya la paciente está tratada. Y también las dos opciones es que nosotros en una paciente embarazada revaloremos la segunda dosis, ¿verdad? Yo la daría. Y aquí están las recomendaciones, ¿verdad? Para los esquemas recomendados que acabo de mencionar, ¿verdad? Que está en su libro, esta es de la ginecología de William. Y si no, podemos dar doxiciclina de 100 miligramos cada 12 horas por 2 semanas, ¿verdad? Recuerden, la vigilancia y la respuesta al tratamiento se da en base a pruebas no treponémicas como el BDRL midiendo los niveles de titulación, ¿verdad? Y aquí está, cuando ya es terciaria, es una paciente que no nos vamos a quedar con ella de forma ambulatoria, la tienen que remitir y se va a dar tratamiento intrahospitalario con penicilina cristalina, ¿verdad? No se maneja de forma ambulatoria.
Y aquí está lo que les decía en relación al sífilis y embarazo, ¿verdad? Si yo les recomiendo pongan las dos dosis, ¿verdad? Después tenemos que hacer una vigilancia estricta con el BDRL, ¿verdad? Y cuando es latente y volviendo a repasar, damos 3 dosis, ¿verdad? Una cada semana de 2.4 millones de benzatínicos. Y lo que les había mencionado, cuando ya es una neurosífilis o sífilis terciaria, eh, hay que ingresar a la paciente y se dan de 2 a 4 millones de unidades cada 4 horas por 10 a 14 días. Bueno, sé que es resumida la presentación, pero es breve, precisa y concisa en relación a lo que ustedes van a encontrar ante la exposición de una sífilis. ¿Verdad? La idea es que sirva como un repaso. Muchas veces tienen muchas dudas en relación a cuestiones dermatológicas y la idea es que este tipo de enfermedad ustedes la detecten y prevengan un daño fatal como una sífilis terciaria o mejor dicho, efectos teratogénicos por esta exposición hacia el bebé. ¿Verdad? Espero que les guste y que les agrade. Gracias.